en la primera sección con la economía real, donde básicamente los distintos indicadores, hay un compilado de los más estándar, indicadores relativos al sector servicios y a la actividad industrial. Y lo que vemos en el fondo es que los distintos países, los más relevantes, Estados Unidos, Eurozona, Japón y China, muestran de alguna forma una recuperación importante de la actividad del sector servicios, que es el que ha estado más dañado con la pandemia y con los cierres posteriores por la segunda ola. Pero de alguna manera esta recuperación que estamos viendo o que tuvimos hacia el tercer trimestre del año tiene algunos matices por esta segunda ola que de alguna forma llevó a algunos gobiernos a cerrar fronteras y a cerrar algunos de estos sectores durante la última parte de este año. Y eso puso algunos temores sobre el mercado respecto de cuán fuerte iba a ser la recuperación hacia el primer semestre del 2021, pero eso de alguna forma se ha ido controlando con las expectativas sobre el desarrollo de las vacunas, el proceso de vacunación en los distintos mercados, en las distintas economías, y por lo tanto, de alguna manera eso ya empieza a cifrar, a fijar un poquito la expectativa de recuperación hacia el 2021. En los indicadores de actividad también aquí vemos cómo los emergentes y los desarrollados de alguna forma ya recuperaron bastante de lo perdido en el segundo trimestre de este año. Los datos, si uno mira los típicos indicadores de sorpresa económica, donde de alguna forma se ve si el dato se publica por sobre lo esperado por el consenso del mercado, lo que tenemos son sorpresas positivas en Eurozona, en Europa, en Estados Unidos también, aunque a la baja, después de fuertes sorpresas durante el tercer trimestre del año, sorpresas positivas también en Japón, y dentro de los mercados emergentes, todas las regiones, China, América Latina y el compilado de mercados emergentes con sorpresas económicas positivas en el último tiempo. Esto es sorprendiendo por sobre las expectativas del mercado en cada uno de los indicadores ligados a actividad. Y en resumen, entonces, lo que estamos configurando como un escenario base es una caída bastante fuerte. Estamos hablando acá de rangos del 4 hasta el 8% de caída, dependiendo del país, en el 2020, con recuperaciones variopintas, si se quiere, en el 2021, donde Estados Unidos y China serían los puntales de recuperación respecto a la caída que tuvieron en el 2020, con China creciendo en torno al 7-8% el próximo año, que pone y sienta las bases, creemos nosotros, de una buena perspectiva para el resto de los mercados emergentes. ¿Cómo son las condiciones financieras globales y el dólar a nivel global en este cierre de año y cómo viene la apertura del 2021? En principio, las condiciones financieras que fueron bastante restrictivas, cuando estas líneas suben, son condiciones financieras globales en Estados Unidos y emergentes más restrictivas, no a los niveles que tuvimos en el 2008, pero sí bastante restrictivas respecto a lo que teníamos en los años previos. Lo que tenemos es un cierto alivio en los mercados, en las condiciones financieras que enfrentan los distintos mercados, volviendo a niveles todavía por sobre lo que teníamos en el 2019 antes de la pandemia, pero claramente mucho más laxas de lo que tuvimos en el pic por ahí por marzo-abril. Cuando uno lo mira en el detalle del 2020, lo que tenemos es que tanto Estados Unidos como emergentes están enfrentando condiciones financieras más laxas y por lo tanto se plantea un escenario bastante favorable que se ha visto en todo caso en los retornos de los mercados en los últimos meses del año, bastante favorable, y también creemos que se va a estar extendiendo hacia el 2021. ¿Cómo son las proyecciones de todo esto? Bueno, en principio, una variable clave tiene que ver con la tasa libre de riesgo a nivel global, en el fondo, el activo refugio, que es el bono del tesoro a 10 años. Acá está cómo esa tasa de interés baja notablemente hasta el 0,5, 0,6 en lo peor de la pandemia, por ahí por marzo-abril, y cómo esto se empieza a recuperar. Y se empieza a recuperar porque, empezamos a salir de la caída más fuerte de actividad que tuvimos este año. Segundo, se empieza a generar una expectativa de que el shock fue transitorio y por lo tanto el 2021 ya va a haber una recuperación de la actividad un poco mejor, y de alguna manera entonces empezamos a converger hacia tasas de interés libres de riesgo un poco más altas de las que teníamos este año.
Sin embargo, si se fijan, simplemente con la comparación 2017-2018, lo que tenemos son tasas de interés bastante más bajas, lo que sienta, creemos nosotros, lo que genera las bases para una búsqueda de retorno de los distintos inversionistas en activos con un poquito más de riesgo, pero también con retorno esperado más alto. Y eso es un poco la lógica de cómo estamos viendo el año 2021, considerando estas condiciones financieras de las tasas base. Son tasas que van a subir, pero van a subir moderadamente, pues las políticas monetarias de los distintos bancos centrales se van a mantener muy expansivas. Hay algún riesgo de que la inflación, por supuesto, se recupere hacia el próximo año y el siguiente, pero de alguna forma los bancos centrales en las distintas economías han anunciado que van a tolerar un poquito más de inflación y por lo tanto las tasas de interés de referencia se van a mantener bajas, como es lo que proyectamos en este escenario para 2021-2022. Un segundo punto es si la incertidumbre va a ceder o no. Los niveles de incertidumbre política en el gráfico de la derecha llegaron a niveles bastante elevados en los últimos años. Ceden de manera importante en el 2020. Creemos que el resultado de las elecciones, que en Estados Unidos quedan como ganadora el Partido Demócrata, pero con un contrapeso, se espera un contrapeso en el Senado, debiera sentar las bases para un entorno de incertidumbre política más moderado, similar a lo que teníamos por ahí por el 2014-2015, y eso debiera sentar las bases para la búsqueda o el apetito por riesgo de los inversionistas a nivel global. Y lo segundo es el gráfico de la izquierda, que tiene la volatilidad de los mercados accionarios para Estados Unidos, que es como referencia un índice de percepción de riesgo, si se quiere, de los distintos mercados de acciones. Y lo que tenemos acá son tres regímenes. Un régimen de crisis, que es cuando estamos en niveles de 40 puntos, que se fijan acá, lo alcanzamos por ahí por el 2008-2009, estuvimos cerca de esos niveles también en lo peor de la pandemia este año, y después vienen un nivel intermedio, que sería un nivel que todavía es estresado, todavía es de un apetito por riesgo un poco más contenido por parte de los inversionistas, y lo que teníamos antes de esto, de todos los ruidos que tuvimos en el último año, que son niveles más normales. Si esta percepción de riesgo baja y vuelve a niveles normales, que en todo caso en la última década estuvo bastante tiempo en esos niveles, lo que deberíamos tener es una contrapartida en mercados accionarios y en mercados de renta fija con más riesgo, con mayor apetito o enfrentando mayor apetito por parte de los inversionistas en el 2021. Entonces, las claves son, de alguna manera, que la macro efectivamente se vaya recuperando, y segundo, que la incertidumbre o la percepción de riesgo que tienen los inversionistas en la pata financiera y en la parte política, de alguna manera ceda a niveles un poco más normales. Y acá creo está la variable clave de todo el escenario que se está configurando para el próximo año, sobre todo para los emergentes, y es la debilidad del dólar. Y acá hay un gráfico bien notable que muestra cómo el dólar se había estado apreciando entre el 2015 y el 2017 respecto a todo el resto de las monedas, y por lo tanto de alguna forma estaba mostrando esta performance un poco mejor de Estados Unidos respecto al resto de los países desarrollados y emergentes. Cómo empieza a perder terreno de manera importante en los siguientes años. Y esta tendencia que venía bastante clara y era bastante favorable para emergentes se revierte totalmente con la guerra comercial entre China y Estados Unidos, y después con la pandemia que alcanza pics incluso mayores a los que habíamos tenido por ahí por el 2016-2017 en dólar respecto al resto de las monedas. ¿Qué es lo que está mostrando esto? Es que en el fondo se deshace primero buena parte de la apreciación del dólar como refugio durante la pandemia, se devuelve todo ese pic que se alcanzó por ahí por marzo-abril, y segundo, estamos más o menos a un 3,5-4% de alcanzar los niveles que teníamos antes de que se iniciara la guerra comercial entre China y Estados Unidos, y la seguidilla de alzas de tarifas anunciadas por Trump y la respuesta de China a esas alzas de tarifa, que finalmente fue bastante nefasto para el desempeño de los mercados emergentes durante los últimos años. Lo que tenemos entonces es que solo pensando en volver a los niveles que teníamos previo a esta guerra comercial,
nos queda más o menos un 3 o un 4% de depreciación del dólar a nivel global. Si uno piensa en volver a niveles parecidos a los que había en el 2014, es decir, deshacer un poco este ciclo de fortalecimiento del dólar a nivel global y llegar a estos niveles, estamos hablando de una depreciación del dólar del orden del 10%. Para tener más o menos un orden de magnitud, lo que ha pasado de marzo a la fecha en 2020 es más o menos ese 10%, y por tanto es en los próximos trimestres ir a buscar una depreciación del dólar aún más profunda, con algunos efectos importantes, como por ejemplo, partiendo por todo lo que se ha apreciado el tipo de cambio en Chile respecto a otras monedas también, y todo lo que se han apreciado, todas estas barras rojas, que son las apreciaciones de distintas monedas desarrolladas y emergentes en el último mes. Esto yo creo que es la clave de cómo se configura el escenario 2021, un dólar débil al final del día. ¿Cómo son las perspectivas entonces? Acá está el último punto conocido. Lo que estamos haciendo entonces es depreciarlo. Si se fijan, no a los niveles del 2014, como comentábamos en el gráfico anterior, pero sí una depreciación adicional del dólar respecto al resto de las monedas desarrolladas y emergentes, para después estabilizarse en torno al 2022-2023, que ya es largo plazo a efectos financieros. Pero de alguna forma la señal para el 2021 es que hay un espacio para que esto se siga depreciando y por lo tanto genere una búsqueda de retorno, una mayor apetito por riesgo de los inversionistas en las distintas clases de activos. Y entonces, ¿cómo se ven las perspectivas de retorno para los activos financieros en este entorno de dólar debilitándose? Un punto para considerar, y un gráfico que hemos mostrado en otras presentaciones, un dólar más débil, que es la línea roja bajando en este gráfico, en general se asocia a bolsas emergentes respecto de la bolsa de Estados Unidos, generando un mayor retorno. No es que la bolsa de Estados Unidos no muestre un retorno absoluto positivo, sino que en general los mercados emergentes tienden a mostrar un retorno un poquito mejor que la bolsa de Estados Unidos en periodos donde el dólar se debilita. En segundo término, y algo que hemos estado viendo muy fuerte, sobre todo en el precio del cobre, es que un dólar débil a nivel global en general ha gatillado precios de materias primas al alza, que es la línea azul bajando, está el eje invertido, y por lo tanto cuando la línea roja, el dólar, se va debilitando, típicamente gatilla esta mejora en precios de materias primas. Mejora que al final del día lleva flujos de inversionistas hacia esa economía, en particular en sus activos locales, y que de alguna forma es lo que hemos estado viendo en los últimos meses, a propósito, por ejemplo, del alza del precio del cobre desde niveles de bajo los $3 por libra a niveles más cercanos a los 3.60, que nos sorprendieron a todos. Nadie tenía eso en los registros como un escenario base probable para la segunda parte del 2020. ¿Qué retorno entonces tiene hoy día en expectativas la bolsa? Acá pongo unas campanas que en el fondo muestran cómo se distribuyen las distintas expectativas de retorno para el S&P en la línea roja, los mercados desarrollados en la línea azul y la línea verde los mercados emergentes. Estas medianas en el fondo de expectativas de retorno que están en torno al 10%, son más o menos lo que típicamente da en la medianía de los casos en los últimos años. Pero más importante que esto es que al considerar cómo está la bolsa, la valorización de las bolsas hoy día respecto de las expectativas de crecimiento implícitas en esa valorización, acá tenemos el crecimiento global, la línea azul es lo que está implícito según distintas metodologías como crecimiento global en la perspectiva o en la valorización de la bolsa. Y lo que tiene hoy día el mercado, según nuestras estimaciones, es una expectativa de crecimiento más o menos en torno al 3,5% para el próximo año. El consenso del mercado está mucho más arriba para el crecimiento global, está en torno al 5%, incluso hay encuestas que muestran expectativas de crecimiento mundial por sobre el 5% el próximo año. Si se cierra esta brecha entre lo que el mercado tiene más o menos implícito hoy día, que básicamente es crecimiento global, cómo repercute en crecimiento de utilidades y finalmente cómo entonces eso se valoriza en los distintos indicadores bursátiles, lo que tendríamos es un escenario
donde eventualmente podríamos tener una expectativa de mayor retorno en las bolsas, no este 10% que mostrábamos en el gráfico anterior, sino que ir a buscar retornos un poquito mayores a nivel global, considerando que al menos bajo estas estimaciones el mercado está siendo relativamente cauto todavía respecto al crecimiento mundial el 2021. Si uno lo ve solo para Estados Unidos, la verdad que ahí queda menos espacio. Lo que tendrían implícito los indicadores bursátiles hoy día como crecimiento de Estados Unidos para el próximo año está en torno al 3%. El consenso de mercado para Estados Unidos está en torno al 4%. O sea, ahí queda una brecha un poquito más chica que cerrar en términos de lo que está implícito hoy día en el mercado y lo que podría ser un escenario un poco más favorable como se ve en las encuestas de distintos economistas para el crecimiento de Estados Unidos el próximo año. Si uno hace este mismo ejercicio para emergentes como un todo, el consenso está más o menos en un 5%, las valorizaciones del mercado están más o menos en ese nivel, nosotros estamos trabajando con un crecimiento un poquito mayor, de un 6,5%, considerando una China que crece en torno a un 8%, un rebote que podría ser bastante más marcado en América Latina en términos de crecimiento. Hay que pensar que las caídas del 2020 fueron bastante fuertes, retornando de alguna forma, cuando lo ponemos en números de Chile, retornando a un escenario donde la actividad, el volumen de actividad del 2021 se parece un poco a la del 2019, las utilidades que generan las compañías en los distintos sectores, el 2021 se parece a los niveles que teníamos previo a la pandemia. Solo con ese escenario ya tenemos expectativas de crecimiento un poco más altas y por lo tanto le queda algo de espacio importante a las bolsas, creemos, en el resto de los emergentes. Probablemente en China queda un poquito menos, porque ha tenido una performance bastante importante, bastante favorable en el 2020, pero creemos que hay otros mercados que estuvieron más rezagados, como Chile, América Latina, que eventualmente podrían mostrar un mejor desempeño el próximo año. Y acá las líneas acá muestran cómo está como prima por riesgo implícita en las valorizaciones de la bolsa. Esto está hecho para el S&P en Estados Unidos. Lo que muestra es que estuvo en niveles bastante altos el equity risk premium, la prima por riesgo implícita en la bolsa va cayendo, pero todavía es relativamente alta comparado con su historia. Y eso de alguna forma entonces enchega algo de espacio para que se sigan revalorizando los activos bursátiles en los próximos meses. Esto para responder la pregunta genuina de, después de todo esto que ha subido la bolsa en el 2020 desde los mínimos, después de alcanzar incluso niveles por sobre los que teníamos al principio de año en varios mercados, ¿queda espacio o no queda espacio en la renta variable en las distintas regiones hacia el 2021? Nosotros creemos que de alguna forma sí, si es que se valida el escenario de crecimiento global, de actividad y de utilidades que viene aparejado hacia el próximo año por sobre lo que está implícito en los mercados hoy día. Voy a saltar esto, pero simplemente lo dejo después le vamos a compartir la presentación, pero ¿cuáles son los periodos en los cuales el dólar ha hecho esto que mostrábamos en la gráfica, que es depreciarse en torno a un 10% respecto al resto de las monedas? Y hay varios periodos, 2003, 2004, 2005, 2010 y el último periodo en el 2017, donde el dólar efectivamente perdió terreno en esta magnitud, a este ritmo, y qué fue lo que pasó después con los mercados financieros, los distintos activos, en medio de esa debilidad del dólar. Y acá en barra está qué ha pasado con el S&P, en la barra roja, mercados desarrollados, la barra azul o gris, el mercado emergentes totales, la barra verde, Asia, América Latina y EMEA. Y lo que tenemos acá en el fondo, estos son los retornos absolutos, cuando el dólar ha perdido un 10% de valor en 12 meses, ¿qué es lo que ha pasado con el retorno de estos activos? Y acá vemos que las bolsas, si uno saca un promedio simple, a grosso modo, lo que han rentado en torno a un 25, un 30%, los distintos mercados en esta espiral de debilidad o debilitamiento del dólar a nivel global. Si uno corrige esto por los niveles de riesgo, que por supuesto son algo mayores en algunos mercados emergentes que en los mercados desarrollados, la verdad que el ranking se ve un poquito más parejo, pero lo importante es que al final del día
los procesos de debilitamiento del dólar a nivel global, que eran los que mostrábamos en esta tabla, han llevado a que finalmente las bolsas recuperen o tengan resultados, retornos absolutos bastante importantes, del orden del 25-30%, como decía, para las distintas regiones. En particular, para las regiones emergentes se ve como un escenario bastante favorable. Cuando nos pasamos a la renta fija, que ha sido un activo que ha rentado muchísimo este año, sobre todo si es que tomamos como punto de partida, después del shock que tuvimos en marzo, abril de este año, lo que se ve en términos de retornos históricos y dónde está parada la expectativa 2021, la expectativa 2021 está más o menos en el promedio histórico de retorno de la renta fija hacia el 2021, estamos hablando de retorno en torno al 5 o 6% para el próximo año, con la excepción del investment grade, donde las expectativas están un poco más abajo, porque de alguna forma lo que veíamos, un alza de tasa de los bonos del tesoro, afecta más a los bonos de alta calidad, a los investment grade en Estados Unidos, que al resto de las categorías de renta fija corporativa, con un poquito más de riesgo, con un poco más de colchón en términos de spread. Ahí Gustavo va a mostrar más en detalle eso. Pero las expectativas son que no es que la renta fija no vaya a rentar positivo en el 2021, sino que los retornos, si se fijan, son bastante más moderados las expectativas respecto a de lo que se está previendo para la renta variable en los distintos mercados, en las distintas regiones. Acá están los retornos para investment grade en desarrollado, en Estados Unidos en particular, la barra roja, de nuevo, para un shock de debilidad del dólar, de nuevo. Los high yield, que son estos de activos de alto riesgo en Estados Unidos, que la barra que sigue a continuación, la azulina gris. CEMBI, que son los activos, los bonos corporativos de mercado emergente emitidos en moneda extranjera. La barra naranja son solamente las compañías de América Latina. Los gobiernos en fucsia y en calipso los gobiernos en América Latina. Y se ve acá, efectivamente, hay un retorno absoluto positivo, sí, estamos hablando de 10-12% en promedio, más bajo que lo que veíamos en la gráfica de equity, que estaba en torno, si se acuerdan, al 25-30% en expectativas. Pero sigue siendo un activo que de alguna forma debiera participar en los portafolios, toda vez que los niveles de incertidumbre siempre se van a estar manteniendo durante los próximos años, y por lo tanto no es cargar toda la exposición de los portafolios a equity, a renta variable, y dejar fuera totalmente la renta fija, pero probablemente haya que buscar una renta fija, como ya decíamos, con algo más de riesgo, con algo más de expectativa de retorno, y eso de alguna forma es mirar hacia mercados emergentes más que hacia mercados desarrollados. ¿Cómo se ve Chile en este contexto? Para ir cerrando mi parte y dar la palabra a Gustavo. Creo que 3 preguntas, voy a tratar de responder 3 preguntas rápido, las que todos lo estamos haciendo hoy día en los mercados. Uno es si el tipo de cambio va a seguir bajando, si le queda espacio o no le queda espacio, si está demasiado bajo o no para lo que está pasando a nivel global. La línea roja es el tipo de cambio efectivo, estamos cerca de los 710, 715 pesos. La línea azul y la banda grises son nuestro modelo, que solo considera variables externas, precio de cobre, dólar global y diferenciales de tasas de interés. Lo que muestra esto es que al final del día, después de la línea roja estar bastante por arriba e irse por el techo de las estimaciones en los últimos meses, que era un poco esta prima local después de la crisis social de octubre, noviembre del año pasado, que ahí se ve el desacople notable entre la línea roja y la azul a fines del año pasado. Las presiones fiscales que hay detrás de todo lo que se está aprobando en los últimos meses a nivel de gasto, lo que vemos es que acá no hay ninguna prima. Entonces, lo primero que nosotros estimamos con estos 715 pesos es que, dadas las condiciones actuales, dado el precio del cobre actual, el tipo de cambio no está desalineado, pero la verdad es que está pagando pocas primas respecto de una situación que creemos sí cambió de manera estructural en Chile desde octubre, noviembre del año pasado a la fecha. Los modelos que hay al lado derecho, que son la línea verde, la línea naranja, compiten un poco con el modelo de la línea azul,
que tiene solo variables externas, y tratan de recoger un poquito estas presiones fiscales, estas presiones de gasto público, estas presiones de deuda pública. Y cuando uno incorpora alguna medida de eso, como por ejemplo cómo suben las tasas locales ante toda esta presión de gasto que hemos tenido en el último tiempo, y el aumento de la deuda pública, esas medidas dan que efectivamente el tipo de cambio más alineado con esas estimaciones está en torno a los 740 pesos, no a los 715 de los 710 que tenemos ahora. Y por lo tanto, devuelve un poquito, si se quiere, ese premio por riesgo que ha estado desapareciendo en el último tiempo. Creemos que bastante influido por un escenario local un poquito más tranquilo, pero sobre todo por la debilidad del dólar a nivel global y el rally del precio del cobre, que ha sido extraordinario, y que se le empiezan a acoplar otros precios de materias primas como litio, celulosa, hierro, que también han estado explicando la buena performance de las monedas, sobre todo las economías ligadas a commodities. Un poco, bastante parecido a lo que le está pasando, por ejemplo, a Nueva Zelanda, Australia, en este contexto. Pero creemos que acá hay una prima por riesgo que eventualmente subió en el último año y medio y que debiera existir. Entonces llamamos un poco a una nota de cautela con el tipo de cambio de los 7. Segundo, buena parte de la historia del cobre ha estado ligada a China, y ya veíamos, China de alguna forma sorprende con sus datos respecto a las expectativas del mercado, y segundo, es de las economías que mejor se ha recuperado, más rápido se ha recuperado después de la pandemia. Los puntos rojos, bueno, la línea azul es enero a diciembre del año pasado, las importaciones de cobre de parte de China. La línea negra y la banda gris son los promedios de los años previos, del 14 al 2018. Y los puntos rojos son lo que ha pasado este año, en cada mes. Y claro, tuvimos desde mayo, junio de este año hasta octubre datos muy por sobre los promedios de China en el último tiempo. Noviembre ya empieza a estar más alineado y va a depender muchísimo, creemos nosotros, de que se mantenga el precio del cobre en los niveles de 360, de qué es lo que esté haciendo China. Hay un riesgo de que China esté construyendo inventario estratégico, y en la medida en que China termina de construir su inventario estratégico, quita un poquito el acelerador de la demanda de cobre mundial, representa el 45% de la demanda mundial de cobre, y eso de alguna forma haga retroceder en parte el precio del cobre. No para que se caiga de manera significativa respecto a los 360, pero sí nosotros estamos trabajando con promedios 2021 más cercanos a los 340, considerando que hay una parte de esta demanda de China que probablemente va a desaparecer porque ya va a haber construido inventario estratégico, y después de ahí en adelante simplemente va a estar ligado a cómo sea la actividad en China, que ya se ha recuperado bastante también. Eso es un punto a considerar también detrás de por qué creemos que el tipo de cambio, al menos para el corto plazo, debiera tender a subir. Acá, como se ve en la historia, esto del tipo de cambio multilateral, real y nominal, y se ve que, claro, vuelve un poquito a la historia. La duda que queda acá es si Chile debiera tener un tipo de cambio respecto al resto de las monedas parecido a su promedio de los últimos 10-15 años, o debiera estar un poquito más arriba de eso. Si debiera estar un poco más arriba, probablemente el tipo de cambio, al menos de corto plazo, bilateral, dólar versus peso, debería estar más cerca de los 730, 740 que de los niveles de casi 700 que lo hemos visto acercarse en las últimas semanas. Y para ir cerrando, esto se ha reflejado en activos locales. Todo lo que hemos visto del panorama favorable para mercados emergentes se ha visto reflejado en la recuperación de la bolsa. Acá tenemos una precio-utilidad de Chile versus emergente, donde América Latina pesa un 70% y ese emergente pesa un 30%. Se ve que se acerca un poquito a los promedios de los últimos 5 años la valorización de Chile. Chile sigue estando rezagado respecto a estas valorizaciones. El increíble rally que tuvimos en el último par de meses estuvo acompañado por América Latina, incluso América Latina lo hizo en algunos mercados mejor. Así que de alguna forma Chile se va quedando un poquito rezagado, pero tiene este impulso como de la región que genera una revalorización de la bolsa local, a pesar de que hay algunos ruidos todavía dando vuelta en ese sentido. Y otro gráfico típico que es más de correlación, que muestra el IPSA en dólares, que es la línea azul, y el precio del cobre.
En general estaba muy desacoplado y lo que hemos visto en el último tiempo es que la recuperación, como decía, de otros precios de materias primas ligados a otras compañías que son relevantes dentro del IPSA, litio, celulosa y hierro, ese reacople de otros precios de materias primas al cobre está ayudando a que el IPSA cierre un poquito la brecha con respecto a esta materia prima que en general se había comportado bastante bien en los últimos 10 años como un correlato entre qué es lo que está pasando en el mercado internacional y qué es lo que le está pasando a la bolsa local. Acá tenemos algunos puntos que cerrar todavía en términos de brecha, pero un punto importante es si se van a recuperar o no las rentabilidades de las distintas compañías en los distintos sectores. Nuestro target de mediano plazo, estamos hablando de la primera mitad del 2021, es 4.300. Para ir a buscar los niveles más arriba, 4.600, 4.700, creemos que tiene que haber una buena temporada de resultados de cierre de 2020, donde los ROE, que están por acá abajo, niveles del 4%, un poquito más, se recuperan a niveles más cercanos al 7%, por debajo de lo que tuvimos los años anteriores, pero sí, de alguna manera, recuperar algo de la rentabilidad de estos negocios. Lo que hay detrás de esto es que las compañías se ganen más o menos en las utilidades o los flujos operacionales que se ganaban en el 2019 hacia el 2021. Y eso de alguna forma debiera apuntalar un poco un IPSA un poco más valorizado. Creemos que por eso le cuesta de alguna forma seguir el rally que ya mostró desde los 3.500 puntos a los 4.200 hoy día. El mercado de alguna forma está esperando ver cómo se recuperan estas rentabilidades, cómo se recuperan estos resultados para ir al siguiente paso en términos de valorización. Y en spreads corporativos locales queda menos espacio, están bastante de vuelta los spreads de las categorías más altas, las A, las AA, donde creemos que hay un poco más de espacio y Gustavo va a entrar en más detalle ahí, es en las categorías con un poquito más de riesgo, clasificaciones de riesgo en torno a la A, para los bonos corporativos locales, más que para el high grade, si se quiere, o las compañías de mejor categoría de riesgo que ya de alguna forma están de vuelta pagando spread y tasas y rendimientos bastante más bajos y con menos espacio, creemos, para el 2021. Entonces, déjeme parar ahí y darle la palabra a Gustavo para que haga un barrido por los distintos activos disponibles. Muchas gracias, Felipe. Efectivamente, voy a tratar de enganchar un poquito nuestra visión más enfocada en algunos activos y productos en particular, con este panorama que tú nos describías recién. Solo si pueden, ¿me confirmarían que están viendo mi presentación? Sí, está arriba. Perfecto. Muchas gracias. Entonces, para empezar un poco, tomando lo que nos contaba Felipe y llevándolo un poco más allá de nuestra visión, lo primero que les quería compartir son aquí algunas encuestas publicadas por Bloomberg, en realidad realizadas a terceros, la del lado derecho es de Bank of America, las dos de izquierda son de Bloomberg, y transmiten un poco el sentimiento de lo que Felipe nos contaba recién. Si se van a la de la izquierda arriba, en el fondo a 60 analistas y estrategas internacionales les preguntan cómo creen que va a ser el desempeño de las monedas, de los bonos y de las acciones el próximo año. Y si se fijan, hay una marcada barra de color naranjo, que significa que ven subiendo estas clases de activos. En el caso de los bonos es un poco menos claro, vamos a entrar un poquito a detalle, como decía Felipe, la verdad es que ahí cuando uno separa de repente clases de activos un poquito más riesgosas de algo más parecido a riesgos soberanos, probablemente es que se produce la diferencia y por eso las barras se ven más similares, pero cuando uno piensa en activos de riesgo, en particular monedas y acciones, como digo, la respuesta es marcadamente positiva. Cuando uno se va al cuadro abajo, donde un poco se repite la pregunta, pero ahora se separa entre mercados desarrollados y emergentes, aquí la diferencia se vuelve muy favorable al mercado emergente, los bonos de mercado emergente, las acciones de mercado emergente y las monedas emergentes parecen estar hoy día en el universo invertible, digamos, de muchas más participantes que hace un tiempo. Y de hecho, si nos vamos al gráfico a la derecha, que muestra cuál es el activo que uno cree que mejor debería andar en 2021, vemos no solamente que Emerging Markets está en el primer lugar y que la barra azul que marca la diferencia contra la celeste, digamos que es cuánto creció este encuentro entre noviembre y diciembre, no solo lo tiene en el primer lugar, sino que lo muestra
un crecimiento bien significativo que viene contra otras clases de activos, por ejemplo, Estados Unidos, lo que nos muestra un poco esta rotación en los portafolios en este escenario de crecimiento y dólar débil que Felipe nos exponía recién. De hecho, tomando algunos puntos que pueden ser buenos catalizadores, digamos, de lo que uno podría esperar como retorno del próximo año, el gráfico de la derecha nos muestra cómo rentan normalmente distintas clases de activos cuando el dólar se debilita, que es un poco lo que nos contaba Felipe recién, retornos súper positivos, pero además los puntos rojos son la frecuencia, o sea, son muy buenos retornos y además de muy alta probabilidad. Y cuando uno se va un poco al gráfico de la derecha que muestra los flujos, ahí hay otra razón que puede ser súper interesante para esperar buenos números, digamos, en el próximo año que tienen que ver con la vuelta de los flujos a activos de riesgo, digamos, sobre todo a activos de riesgo como los emergentes que por muchos años han estado postergados en los portafolios globales. A lo mejor no necesariamente en los portafolios nuestros, digamos que lo tenemos mucho más en el ADN, pero sí en los portafolios a nivel internacional. Y después, ¿qué esperamos? Como decía Felipe, esperamos que esta mejora significativa en las cifras económicas, uno, digamos, porque está la recuperación, las vacunas, la reapertura, pero dos, también porque vamos a venir de una base de comparación súper débil, se transmitan en mejores resultados corporativos. Aquí, como ejemplo, estamos tomando las expectativas sobre Standard & Poor's 500 en Estados Unidos, pero la verdad es que si uno lo toma en otros índices o en otros países, el escenario no es muy distinto. Tuvimos una caída muy significativa, lo que nos muestra el gráfico de la izquierda arriba, del 2019 al 2020, con la información que ya tenemos hasta aquí, pero tenemos una recuperación en el 2021 que no solamente, como digo, la base es débil, entonces ganarle al 2020 no era muy significativo, pero cuando uno se compara con 2019, de todas maneras ya va a haber crecimiento real. Y lo que veíamos, y lo que vemos un poco en el gráfico de la izquierda, la línea negra, nos muestra cómo a medida que el mundo se fue cerrando y que el tema de la pandemia fue convirtiéndose en un problema, vimos como entre marzo y mayo constantemente las expectativas de los analistas eran que las compañías empezaran a generar menos utilidades en este año, pero la verdad es que, de nuevo, al empezar la reapertura, digamos, y al mejorar las expectativas respecto al crecimiento que viene, vemos cómo esa cifra ha pasado largamente a territorio positivo y ese históricamente también es un bastante buen catalizador para el retorno de la renta variable. ¿Qué ha sido de los resultados de este año? Estos son retornos en pesos chilenos, digamos, y si nos vamos a la última columna, que es año a la fecha, nos muestra cómo, a pesar de lo sufrido, digamos, que fue el primer trimestre y buena parte del segundo, la verdad es que los retornos de la gran mayoría de las clases de activos ya están en territorio positivo, lo que vemos arriba son monedas, lo que está en el centro son bolsas a nivel agregado, lo que está en el tercer párrafo son índices de renta fija local y lo que está abajo son índices de renta fija internacional. Y como vemos, la verdad es que con la excepción de Latinoamérica y EMEA, digamos, Europa emergente, que todavía están en territorio negativo a pesar de la recuperación, el resto del mundo, de nuevo, a pesar de lo fuerte que fueron las caídas que vimos en algún minuto este año, el resto del mundo ha entrado decididamente a territorio positivo. Aquí está un poco la evolución de cada una de estas subclases de activos. Como les decía, en el gráfico de la derecha arriba están distintos índices de acciones, en el gráfico de la derecha abajo están distintos índices de renta fija y todos nos muestran un poco esta misma historia que vivimos del fuerte cierre, la caída en el periodo marzo-abril, la recuperación, pero también de alguna forma nos pasa algunos mensajes. Si nos quedamos en el gráfico de arriba, en el de las acciones, la verdad es que la recuperación ha sido fuerte y sostenida, sobre todo si nos quedamos con las dos primeras líneas, la línea roja y la línea azul, que son Asia emergente y Estados Unidos, un muy buen desempeño. Pero la verdad es que cuando nos vamos a las líneas de más abajo, por ejemplo Latinoamérica, que ha tenido dos muy buenos últimos meses del año, pero la verdad es que perdió buena parte del año y cuando uno mira en retornos relativos puede tener incluso 20-25% de diferencia con lo que rentaron los mejores mercados del año, lo que nos hace pensar es que la transición y la selectividad, vamos a mostrarles un par de ejemplos de eso más adelante, pero siguen siendo súper relevantes. Y en el gráfico de abajo que está la renta fija, la historia es relativamente similar, quizás la única línea que se comporta un poco distinto es esta línea roja que vemos que en algún minuto sube fuerte y empieza a caer, que es la renta fija chilena de mayor duración, son bonos de gobierno de más de 10 años, componente importante en portafolios como los fondos E de la AFP, digamos, y que han agregado harta volatilidad.
Nosotros en general no estamos invertidos ahí, ni en nuestra estrategia tradicional, ni en los fondos balanceados. Pero si ustedes se fijan, cuando uno saca esa línea, en los otros te pasa un poquitito lo mismo. Fuerte caída, recuperación, y más allá de la volatilidad de unos u otros, los retornos son bastante buenos a lo que pudimos haber esperado en este año. Después entrando, como les decía, a los fondos portafolio, nuestros fondos de más conservador a más agresivo, lo que está marcado abajo son los retornos. Estamos con retornos a estas alturas del año de entre 3.6 en las estrategias más conservadoras y 9.6% en las estrategias más agresivas. Buena parte de esto se debe a dos factores, como les decía antes. Uno tiene que ver con, estas son estrategias donde nosotros estamos enfocados en controlar la volatilidad, entonces tiene que ver con el manejo de la exposición renta fija, renta variable, les vamos a mostrar un poco cómo fue moviéndose durante el año. Pero otro es que dentro de cada una de estas carteras, o sea, esto no fue solamente en algún minuto bajar la renta variable y después recuperarla, sino que también hemos visto una rotación muy interesante dentro de esos portafolios, que va bien de la mano de lo que describía Felipe antes, de cómo esta rotación ha ido enfocándose más a los mercados emergentes en el caso de la renta fija, y en particular, perdón, en el caso de la renta variable, los mercados emergentes y en particular a Asia, con la excepción quizás de los últimos 2 meses, y cómo en la renta fija también las categorías con más spread parecen ser hoy día algo más atractivas. Aquí les muestro un poco la composición durante el año de los 4 fondos, en términos de renta variable, las barritas azules, renta fija, las áreas rojas. Si tomamos el fondo mutuo equilibrio que está a la izquierda abajo, que es un perfil más bien moderado, un poco lo que les mostramos aquí es cómo durante febrero y marzo se disminuyó considerablemente la proporción de renta variable en los portafolios, y en la medida en que las volatilidades empezaron a bajar, los mercados a recuperarse, hemos ido aumentando esa exposición, y como digo, es buena parte del resultado del año, pero no es la única, porque me van a perdonar la cantidad de colores, pero voy a tratar de explicar este gráfico porque la composición del portafolio, como digo, también es un factor súper relevante. Y lo que tratamos de mostrar aquí es que el portafolio partió el año, si tratan de imaginarse una línea de enero 2020 hacia arriba, muy cargado a Estados Unidos, que es el área roja. Si le suman a eso Europa, que es el amarillo, y Asia desarrollado, que es la línea celeste, se fijan que es un portafolio mayormente desarrollado y con una exposición muy, muy grande a Estados Unidos, prácticamente cero Chile, si se fijan que son las líneas azules de abajo, y muy poquito en Asia emergente y Europa emergente. Pero si van avanzando hacia el final del gráfico, ven cómo el área verde ha venido creciendo en forma sostenida, y eso significa un poco lo que les contaba recién, que no solo la renta variable ha vuelto a los portafolios balanceados, sino que dentro de la renta variable, la composición de desarrollado emergente también ha venido rotando en forma significativa hacia mercados emergentes, y en particular, como digo, en el caso nuestro, a la región de Asia emergente, y en particular China. De hecho, y para concluir esta parte, quería compartirles este gráfico que muestra un poco eso. Si se fijan en el gráfico de la izquierda, digamos, la línea azul que está más arriba, es la región asiática sin Japón, que muestra resultados positivos, pero cuando uno toma el compuesto de los mercados emergentes, que es la línea celeste, y quita a Asia, la verdad es que el resultado pasa de ser positivo a ser negativo, lo que nos muestra, como digo, si uno saca los 2 últimos meses, que fueron muy buenos en Latinoamérica. Hasta antes de eso, toda la recuperación de los mercados emergentes prácticamente había venido explicado por Asia. Y cuando uno hace doble clic dentro de Asia, me va a pasar al gráfico de la derecha, se da cuenta que el desempeño de China dentro de Asia ha sido muy significativo. En ese minuto, a cierre de noviembre, si tomamos un índice de mercado emergente, mostraba una rentabilidad positiva de 2%, pero la verdad es que si uno le sacaba a China, que es la barra de arriba, que había rentado un 20%, este resultado de 2% positivo se convirtió en un 13.3% negativo. Entonces, de nuevo, está la composición renta fija, renta variable, está un poco la exposición a sectores, y uno puede ir incluso un paso más allá, porque dentro de las regiones, lo que mostramos en este gráfico, la dispersión que ha habido por cómo cada país ha enfrentado la crisis y por cómo han funcionado los cierres y las reaperturas, se ha traducido en diferencias de desempeño bien significativas. De hecho, la última diapositiva para reflejar este punto, como les contaba,
por ejemplo, nos muestra cómo históricamente lo que uno hacía cuando quería invertir en China era que solamente tenía acceso a las compañías chinas que estaban listadas en el mercado de Hong Kong, que son las famosas acciones H, digamos, y lo que vemos en este gráfico es cómo esas compañías H, en el gráfico de la izquierda, tienen una expectativa de crecimiento de utilidad que es cada vez menor, y la verdad es que uno podría haberse quedado con índices pasivos, digamos, que estaban expuestos a China vía Hong Kong, de este tipo, donde lo que predomina son los grandes bancos, las empresas estatales, las empresas de servicios básicos, petroleras y cosas por el estilo, que la verdad es que vienen de un periodo bastante deprimido, pero con el tiempo la posibilidad de invertir en el mercado local, en compañías que están listadas en mercados locales y que invierten mucho más en la economía local, hoy día son una posibilidad real y muy atractiva, y la verdad es que cuando uno mira la composición y las expectativas sobre esos índices, que es el gráfico de la derecha, la verdad es que los números, como digo, son mucho más alentadores y lo que uno ve es un crecimiento sostenido de expectativas de crecimiento de utilidades. Entonces, de nuevo, tenemos la composición de los portafolios, tenemos la selectividad por mercados y después incluso dentro de cada una de las regiones y países, la dispersión, como digo, por los factores que han afectado en esta crisis, sigue siendo bastante alta. De hecho, lo que un poco les mostramos aquí son dos fondos nuestros, el Fondo Mutuo Security Global y el Fondo Mutuo Renta Variable Internacional, que invierten en el universo de acciones internacionales. El Fondo Mutuo Global es un fondo más antiguo, es un fondo bien enfocado a mercados desarrollados, es un fondo que tiene harta historia, digamos, y con el cual nos ha ido bastante bien. Tenemos un par de premios Salmón y de premios Morningstar en los últimos años en este fondo, pero como digo, con un foco bien grande a mercados desarrollados. Y si ustedes se fijan en enero y febrero, cuando partió el año, le sacaba una diferencia importante, digamos, a la línea morada, que es el Fondo de Renta Variable Internacional. Después vino la caída, la recuperación, y la verdad es que en general el fondo global, que tiene más desarrollado, se mantuvo por arriba, pero si se fijan, entre octubre y noviembre, en algún punto en el que probablemente se juntaron varios factores, se terminó de conocer el resultado de la elección en Estados Unidos, empezó la reapertura económica, empezaron las buenas noticias respecto a las vacunas, los buenos precios de las materias primas, el dólar débil y todos estos factores favorables a mercados emergentes que Felipe describía, muestran cómo estas curvas se invierten y esa línea morada, digamos, que venía por abajo, pasa a sacarle una ventaja de prácticamente 2% en solamente 2 meses a la línea azul, y si nos vamos a los gráficos de la derecha, se pueden dar cuenta por qué es, digamos, y es que por la composición, como les digo, el Fondo Mutuo Global históricamente tiene una composición que anda por ahí del 88% en mercados desarrollados respecto a un fondo como el Renta Variable Internacional, que es una mezcla más 60-40. Entonces, la verdad es que si se fijan, este universo un poco, o este escenario que Felipe describía en términos de desempeños de precios en los últimos 2 meses ya se ha empezado a dejar notar. Después otra clase de activo que nos parece bien atractiva y que Felipe describía es la renta fija, dentro de la renta fija internacional, es la deuda corporativa latinoamericana. Nuestro fondo insignia aquí es el Security Deuda Corporativa Latinoamericana. Lo que les muestro en este gráfico, a pesar de que marzo fue un periodo de estrés como probablemente no habíamos visto antes, es que el retorno de este año ya está en torno al 4%, el retorno histórico de los últimos 5 años es dólar más 6.44, lo que nos muestra Bloomberg aquí. Hoy día este fondo está activado, según la última ficha comercial, a una tasa de dólar más 4.20, y efectivamente hay un tema de recuperación económica, hay un tema de materias primas, de flujo de dólar más débil, que nos parece que puede ser atractiva esta clase de activos, y hay otro tema que normalmente nos preguntan y que quisimos graficar aquí para poner sobre la mesa, y es que uno podría tener ciertas aprensiones a no invertir en fondos de renta fija en periodos en que uno espera recuperaciones de tasa, pero la verdad es que normalmente en la evolución de los precios de estos fondos de renta fija tenemos dos factores que son súper marcados, y uno, sin duda, es la evolución de la tasa libre de riesgo, pero otro es la evolución de los spreads, y lo que tratamos de mostrar aquí es que en los últimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 episodios de fuertes alzas de las tasas de los bonos del Tesoro en Estados Unidos, de estos 7, en 6 hemos visto compresión de spread. ¿Qué significa esto? Significa que
esta es una clase de activo que en episodios en que las tasas suben, cuando lo hacen por, entre comillas, las buenas razones, digamos, cuando las tasas suben porque el crecimiento es mayor, porque el apetito por riesgo es mayor, la cantidad de negocios es mayor, la compresión de los spreads de todas maneras es capaz de compensar esa subida de tasa y de entregarnos retornos positivos. Así que, como digo, esta es una clase de activo que nos parece bien interesante todavía, y lo que vemos aquí es la evolución histórica de los spreads, digamos, de cuánto premio paga esta clase de activos respecto a la tasa libre de riesgo. Vemos cómo a comienzos de este año, en el shock, como les mostrábamos, antes los precios cayeron muy fuerte, este es un poco la inversa, son los spreads que saltan muy fuerte, y se han venido comprimiendo, acercándose a niveles promedio. Esto significa que probablemente ya no le queda tanto espacio para ganancias de capital como los que uno pudo haber esperado hace algunos meses, pero de todas maneras algo de espacio para compresión puede tener, como digo, en un escenario más favorable, pero además el solo hecho de tener 300 puntos de spread hoy día nos puede generar, digamos, un retorno que es bastante significativo en un mundo que está viviendo en tasas en torno a cero o negativo. Así que, como decimos, es algo que nos parece bien atractivo, y la comparación característica que hacemos en este caso, este es una gráfica preparada por nuestro equipo que lleva estos fondos, pero que pensaba, digamos, muchos inversionistas que muchas veces nos preguntan por la comparación, ¿dónde pongo en el fondo mis activos de riesgo en renta fija internacional? Porque yo podría hacerlo en deuda latinoamericana o podría hacerlo en deuda, por ejemplo, de baja clasificación en Estados Unidos. Lo que les mostramos en el gráfico de arriba es cómo los spreads, la verdad es que se vienen moviendo hace prácticamente 5 años muy de la mano, entonces uno podría tomar el riesgo en cualquiera de las dos, pero lo que está marcado en el cuadro rojo para nosotros es una diferencia muy significativa, y nos dice, primero, que la clasificación promedio de la deuda high yield en Estados Unidos es B+, considerando que el soberano, digamos, que Estados Unidos transa 14 clasificaciones de riesgo por encima de eso, es que estamos hablando de empresas que están realmente estresadas en sus balances respecto a lo que pasa en el universo corporativo de Latinoamérica, donde el promedio es W menos, y el promedio de los soberanos normalmente está un punto por encima o 2 puntos por encima, no es tan alto el diferencial, digamos, como el que uno encuentra en Estados Unidos, y eso se ve en algunos múltiplos. Por ejemplo, aquí está la deuda neta, digamos, contra la EBITDA que generan las compañías, y si se fijan, el nivel de endeudamiento, de nuevo, en el high yield americano es prácticamente el doble del que uno encuentra en la deuda corporativa latinoamericana. Entonces uno tiene un spread mucho más favorable que el que podría encontrar el investment grade, pero en una calidad crediticia y en una fortaleza de balances de compañía que nos parece mucho más atractiva en Latinoamérica. Y por último, terminando un poco con los mismos puntos que terminó Felipe su parte, donde nos parece están los grandes desafíos es en Chile. Aquí están graficados nuestros distintos fondos mutuos de renta fija, están cerrando el año en positivo todos, a pesar de que también sufrieron bastante estrés durante el año, pero están todos en territorio positivo. Quizás lo más atractivo aquí puede ser la línea verde, que es el fondo mutuo corporativo, es un fondo que invierte mayoritariamente en papeles en UF entre 3 y 5 años, que sufrió en la parte corporativa cuando el mercado estuvo cerrado, pero que en la recuperación ha superado el resto, y como decía Felipe, puede quedarle un poco más de espacio, pero enfrentamos sin duda dos grandes desafíos. De nuevo, como decía Felipe, las líneas celeste y azul que les muestro en el gráfico de los spreads nos dicen que la gran mayoría de las compañías de buena clasificación ya están transando prácticamente a los mismos niveles que transaban antes de los problemas de octubre y de los problemas del COVID. Entonces, la verdad es que el espacio para hacer ganancias de capital ahí parece bastante acotado. En las categorías un poco más estresadas, como los bonos A y los triple B, sí parece haber más espacio para la recuperación, pero son siempre un universo más chiquitito y de riesgo mayor. Pero en el caso de Chile también habría que sumar que lo que vemos en el gráfico de la derecha arriba, digamos, las tasas de 10, 20 y 30 años en UF, que cayeron de forma muy fuerte durante el año, también llevan 2 o 3 meses empezando a recuperar, y también puede, como digo, significar un muy buen desafío para la renta fija local. Si pensamos que hay poco espacio en los spreads y que las tasas bases pueden ir subiendo, se vuelven más escasos los espacios donde podemos obtener ganancias significativas durante el próximo año. Y por último, en la renta variable local, compartimos 100% un poco lo que decía Felipe. Si miramos los gráficos de retorno relativo
Chile viene bastante rezagado en términos de retorno, lo que es Estados Unidos y Asia Emergente, que han liderado el año. Viene un poco mejor que el resto de la región, hay países de Latinoamérica que han dado peor, hay países que han recuperado más fuerte, eso sí, en los últimos 2 meses, pero viene con cierto rezago, y cuando uno piensa en factores externos y de recuperación, podría pensar que efectivamente hay espacio para intentar cerrar este gap, hay espacio en lo que nos contaba Felipe, en la recuperación de los precios del cobre, y en cómo eso se transmite de una forma u otra en los resultados corporativos, y lo que está arriba, digamos, cuando los resultados corporativos mejoran, uno debería esperar que el IPSA, digamos, también mejore, pero, y aquí tomo el mismo gráfico que construye Felipe y el Departamento de Estudio, digamos, para mostrar que de alguna forma seguimos teniendo desafíos, pero probablemente el principal para apostar a que podamos cerrar ese gap respecto al retorno del resto del mundo tiene que ver con que las compañías tienen que volver a ser rentables, un poco lo que nos decía Felipe, el retorno sobre el patrimonio en las compañías chilenas, si uno se fija, durante largo tiempo anduvo entre el 8 y el 11%, según nos muestra este gráfico, y hoy día está mucho más cerca del 2%. Entonces, la verdad es que lo más probable es que para que esta recuperación continúe, tengamos que tener un poco más de visibilidad sobre la recuperación de los resultados corporativos, y eso nos lleve a operar bolsa en múltiplos un poquitito más altos. Entonces, para terminar, la recuperación económica y el control del COVID han modificado positivamente, muy positivamente el apetito por riesgo, y es lo que hemos visto, digamos, en este nuevo interés por los mercados emergentes, los resultados corporativos, la debilidad del dólar y todos estos factores creo que son súper significativos. Nosotros lo hemos jugado mucho más por el lado de Asia, en el lado de la renta variable, pero como les decíamos, por el lado de Latinoamérica, en el lado de la renta fija. Y en Chile nos encantaría creer que podemos aprovechar, digamos, estos buenos factores que el mundo y que la parte internacional nos está trayendo, pero no tenemos que olvidarnos, digamos, que tenemos algunos temas aquí más allá del COVID y que tienen que ver con la resolución de los temas políticos y sociales, que de una forma u otra pueden marcar, digamos, que acompañemos lo que está pasando en el resto del mundo, o que de una forma u otra nos rezaguemos de alguna manera. Para cumplir con la hora, voy a parar justo aquí, que son las 6 en punto, y le voy a devolver la palabra a, no sé si a Loreto o a Felipe, por si hay preguntas de la audiencia o cualquier comentario que, digamos, Felipe o yo podamos tomar. ¿Eh? Muchas gracias por su tiempo. Sí. Gracias, Gustavo. Felipe, tenemos preguntas y la primera me imagino que es para Felipe. ¿Crees que un empeoramiento en las condiciones financieras podría terminar por dejar el crecimiento sin recuperación? Yo creo que está el riesgo, y parte de lo que han dicho los bancos centrales, que de alguna forma se han preocupado menos del aumento de las expectativas de inflación o la normalización de la expectativa de inflación. Lo que han dicho es que en el fondo están bastante cautos respecto de cuán dañados quedaron algunos sectores, hogares y empresas, producto de la deuda que tuvieron que tomar en 2020 para sobrellevar la pandemia. Así que yo creo que el riesgo existe, y por lo mismo los bancos centrales han estado bastante en la línea de incluso sugerir que podrían aumentar en algunos casos la expansividad, o mantener una expansividad muy alta en 2021, para evitar que haya efectos colaterales de todo lo que hubo que hacer en 2020 para sobrellevar la pandemia. El riesgo está, pero al menos los bancos centrales están en la línea de seguir apoyando. Sobre todo que hay que pensar de que los gobiernos, todo el apoyo que dieron en el 2020, algunos no van a poder entregarlo en el 2021. Y eso de por sí ya es un desafío para la recuperación económica. Con respecto al dólar, ¿qué factores crees que podrían afectar este esperado debilitamiento del dólar? A ver, en general, lo que tuvimos, como mostramos en la historia más reciente, los periodos de apreciación del dólar a nivel global tuvieron que ver con búsqueda de refugio, con guerra comercial, con una economía global más disruptiva, producto de los conflictos que hubo entre Estados Unidos y China. Eso es como lo más relevante en los últimos 2-3 años. Si tenemos algún evento de búsqueda de refugio, algún shock
importante. Claro, ahí esta debilidad del dólar se frena. Lo hemos visto en nuestros episodios, lo vimos con la pandemia, de hecho. Y va un poco por ahí el riesgo de cola, si se quiere. Que haya algún evento que lleve a los inversionistas a buscar refugio. Puede estar asociado al coronavirus, puede estar asociado a que la economía en Estados Unidos se recupere más rápido también, y muy vigorosamente respecto de otras regiones o de otras economías. Pero al menos lo que se ve como escenario más plausible es que efectivamente la recuperación privilegie un poco más a los emergentes que a los desarrollados y Estados Unidos. Muchas gracias. Para Gustavo, ¿cuál es tu opinión en cuanto a renta variable internacional? Yo te diría, Loreto, un poco tomando el resumen de lo que nos contaba Felipe y un poco lo que les mostraba al principio de la presentación. Nuestra sensación es que el escenario de recuperación per se, digamos, es bien favorable para la renta variable en particular, pero yo creo que hay un tema, esta vez, digamos, respecto a otros episodios históricos que de alguna manera puede hacerlo incluso más favorable y que tiene que ver con este escenario de tasas bajas en el mundo. Hoy día seguimos con todas las inyecciones y programas que un poco Felipe describía recién de los bancos centrales y de las autoridades monetarias. Seguimos con tasas muy bajas, seguimos con una gran cantidad de emisiones incluso a tasa negativa, y ese contexto probablemente empuja cada vez más a los inversionistas a buscar de alguna manera cómo incorporar en sus portafolios activos que tengan retornos más significativos. De a poco han ido entrando los fondos alternativos, de a poco conversamos y incluimos cada vez más temas como los inmobiliarios, los financiamientos y cosas por el estilo, pero la verdad es que la primera derivada y la más sencilla normalmente es la renta variable. Entonces, en ese contexto, eso nos hace pensar que este debería ser un año bien positivo, y si sumamos los otros factores, como la recuperación, el debilitamiento del dólar, las mejoras en las materias primas, es que en particular nos parece que el mundo emergente tiene harto espacio para cerrar gap, considerando que prácticamente en los últimos 10 años los desarrollados le sacaron una ventaja de porcentaje bien significativo. Acá dice lo siguiente: está en el radar de todos los economistas y financistas que la bolsa de Estados Unidos versus la economía real, están totalmente en polos opuestos. Se habla de un 2021 donde podría venir una crisis de deuda, quiebras de empresas, desempleo, etcétera. ¿Cuál es tu opinión respecto a cómo afectaría esto a los distintos activos para invertir y cuál es la opinión de la viabilidad de que esto ocurra? Ahí no sé si Gustavo o Felipe, ¿quién le quiere responder? Como tú queráis. Yo voy a responder una parte de la economía y los mercados, y creo que Gustavo podría responder mejor la parte con algunos datos, sobre todo en la parte de los fondos, de cómo enfrentar eventuales tasas de default más altas o procesos de quiebra más abultados que los que están en el radar siempre. En términos de la discrepancia entre la economía real y los mercados, yo creo que hay que pensar siempre que los mercados al final del día tienen que sacan la foto hoy, tienen que tener una foto más o menos armada del 2021, e incluso para activos un poquito más estructurales tiene que estar armándose una figura de qué es lo que va a pasar en el 2022 también. Y claro, los números macro hoy día todavía son débiles, todavía hay muchas economías que están 10% abajo de lo que eran en tamaño hace un año atrás. Chile mismo está fácilmente un 5 o más por ciento abajo de lo que era y de lo que iba a ser el 2021. Pero los mercados financieros tienen que ser forward looking, lo son, y tienen que armarse una visión de dónde van a estar paradas las compañías en 2021, dónde van a estar paradas la economía en 2021 y 2022 en adelante también. Entonces, creo que, claro, hay una discrepancia entre lo que está pasando en la macro real todavía, con cierres en Europa, Estados Unidos, América Latina, con economías que se quedaron más chicas que lo que eran antes y lo que se esperaba que fueran en el 2021. Pero las perspectivas de utilidades, por ejemplo, que se están armando para el próximo año y el siguiente,
empiezan a validar que los precios financieros, por ejemplo, las bolsas estén en estos niveles, que era un poco lo que mostraba Gustavo en algunos de sus últimos gráficos. Y lo otro que hay que pensar también es que sí, con estos niveles de liquidez que tuvieron que involucrar los bancos centrales, también es razonable que haya una búsqueda de retorno en otros activos. Al final del día, no todo eso va a estar en caja. Mirábamos en algunos seminarios anteriores cómo los niveles de caja habían aumentado considerablemente en los portafolios, y eso, lo habitual es que eso baje. Porque lo que quiere al final del día el inversionista es buscar algún tipo de retorno a largo plazo que pague su riesgo, no va a estar en activos seguros toda la vida, digamos. Así que sí, hay una discrepancia entre la macro y los mercados, pero los mercados lo que están haciendo es adelantarse. Uno se puede cuestionar si es que son demasiado optimistas o no. Lo que vemos en los números que mostrábamos en la presentación es que están moderadamente optimistas, que todavía queda espacio para que haya alguna sorpresa positiva por el lado de la reactivación. Y en default ya juega Gustavo, que sabe mucho más. No, yo comparto 100% lo que dice Felipe, o sea, efectivamente yo creo que aquí probablemente más que una desalineación, lo que hay es una anticipación, porque efectivamente cuando uno mira hoy día, por ejemplo, múltiplos como los precios de utilidades te dan muy, muy altos, pero eso es porque los precios ya subieron y yo todavía estoy mirando utilidades hacia atrás que están muy castigadas por lo que pasó en los trimestres recientes. Pero si yo cambio del denominador, digamos, esas utilidades esperadas, como dice, o sea, esas utilidades realizadas, porque como dice Felipe, las que espero para el próximo año, probablemente los múltiplos se empiezan a ver más razonables. No creo que baratos, sin duda, con lo fuerte que ha sido la recuperación, no creo que estemos hablando de activos que estén demasiado baratos, pero sí parecen menos escapados de lo que uno mira cuando toma la foto a los resultados de hoy día. De nuevo, creo que en los múltiplos también influyen las tasas. Cuando uno tiene una alternativa de comprar activos de renta fija a tasas razonables, a lo mejor uno se tienta menos, digamos, en términos de ir a activos de riesgo como las acciones, y cuando eso no pasa como hoy día, uno puede estar pagando múltiplos más altos por la recuperación. Pero más allá de eso, y de este punto del ciclo en el que a lo mejor uno puede estar comprando cosas caras, sí, efectivamente nosotros nos calificamos, digamos, como una AGF mayormente activa en términos de selecciones, y ahí está un poco lo que les describí antes cuando hablamos de la exposición, de cómo la tomo en países, en regiones, en el caso de los emisores. Sin lugar a dudas, yo creo que a pesar de que el próximo año se cumplan todos estos vaticinios, digamos, de mejoras en la economía y en los mercados corporativos, de todas maneras, probablemente va a haber industrias que van a seguir estresadas, lo que tiene que ver con turismo, lo que tiene que ver con transporte pasajero, hoteles, gimnasios, todas esas cosas probablemente sigan estresadas y efectivamente tengamos quiebras y todo ese tipo de cosas. Pero por lo mismo, ahí un poco nuestras recomendaciones es tratar de buscar dentro de las inversiones activas las que tengan ciertos sesgos, digamos, a buscar compañías más sanas, balances más sólidos, exposición a ciclos no necesariamente sin poder de precios y cosas de ese estilo que nos permitan participar de lo que está pasando, pero no tomar riesgos excesivos. Perfecto. Bueno, en honor al tiempo, queremos agradecer, bueno, Felipe y Gustavo por su presentación y sobre todo agradecer a todos nuestros clientes que este año nos han acompañado en todo este tipo de instancias que la hemos hecho con mucho cariño para poder, ¿no es cierto?, informarlos de todo el acontecer y de los mercados. Queremos agradecer su preferencia a Inversiones Security y esperamos que tengan un buen 2021 junto a sus familias. Muchas gracias. Muchas gracias, Loreto. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Muy bien.